expresionista, me dijo un día que le gustaría que leyera el Moisés de Freud y que pintara, como yo quisiera, mi interpretación del libro. Este cuadro es el resultado de aquella pequeña conversación entre José Domingo Lavín y yo. Leí el libro una sola vez y comencé a pintar el cuadro con la primera impresión que me dejó. A mí bueno, hay muchas cosas interesantes de este cuadro, pero quizá una de las más extrañas es que, si ustedes conocen la obra de Frida Kahlo, este es un cuadro que es completamente distinto a todos los autorretratos, que es el medio por el que más se conoce Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo casi siempre se pintó ella misma, eran cuadros pequeños en donde aparecía ella de una manera muy íntima, sufriendo, enamorada, etc. Y este es un cuadro en donde el énfasis está en la historia de las religiones y no en su experiencia personal. De hecho, algo curioso es que se parece más a un mural de Diego Rivera que a un cuadro de Frida Kahlo, ¿no? Bueno, Diego Rivera nunca se pintó él mismo de la manera en que Frida Kahlo hacía estos autorretratos, pero Frida Kahlo sí hizo este cuadro que parece, por su dimensión épica, un cuadro de Diego Rivera. Bueno, ¿qué hace Kahlo en este cuadro? No nos vamos a detener mucho sobre él porque queremos pasar a hablar de Octavio Paz, pero quería señalarles que Kahlo pinta todas las figuras históricas mencionadas por Freud, desde Akenatón hasta Moisés. Bueno, Moisés está aquí en el centro del cuadro y después está Moisés en su Moisés. Bueno, sí. ¿Cuál es, perdón, Akenatón? No. Sí, ahora les digo. ¿Cómo está organizado el cuadro? Bueno, ¿qué hizo Frida Kahlo? Una de las cosas que hizo fue ampliar el contexto cultural para situar la discusión de Freud dentro de un contexto más universal, más amplio. Freud, lo han señalado varios críticos, en toda su obra escribió mucho sobre la importancia del judaísmo, sobre el cristianismo, el Islam lo menciona por ahí en una cita a pie de página, pero las otras religiones del mundo no aparecen, no forman parte de su universo mental. Y aquí vemos todo lo contrario, aquí están todas las religiones del mundo, desde el budismo, el zoroastrianismo, etcétera, etcétera. Podemos ver en la esquina superior derecha están muchas de las deidades egipcias discutidas por Freud, incluyendo a Horus, representado por un ojo. Déjenme ver si este es Moisés, aquí está. Osiris, la figura de la cabeza del halcón. Anubis, deidad del inframundo. Hnum, el dios de la cabeza de carnero, y Lamassu, que es el toro asirio, que, como ha escrito la crítica Ganit Ancori, Kahlo pudo haber visto en el Museo Metropolitano de Nueva York cuando lo visitó en la década del 30. Junto a ellos vemos a los dioses griegos Zeus, aquí están todos estos egipcios. Junto a ellos aparecen los dioses griegos Zeus, Apolo, Afrodita, Atenea. Debajo de ellos, si ven, vemos varios íconos cristianos, entre ellos a la Virgen María, la Providencia y la Trinidad cristiana. Freud menciona a todos estos dioses y diosas, aunque sea de manera indirecta, en su Moisés, pero Kahlo pintó también varias deidades de otras tradiciones ajenas a Freud. En el lado izquierdo del cuadro aparece el mundo oriental. Perdón, voy a ver si... A la izquierda está todo el mundo oriental y aquí podemos ver las figuras aztecas y mayas. Está Tlaloc, el dios de la lluvia, la aterradora Coatlicue con su collar de manos humanas y falda de serpientes que está por aquí. Tezcatlipoca, debajo de ellos está el dios hindú Brahma y un dragón chino que representa las culturas asiáticas, ¿no? Entonces, bueno, pueden ver que por una parte está ampliando el contexto, por otra parte uno puede decir, ¿y qué hacen todos estos dioses de todas esas partes del mundo en esta pintura junto con el pobre Moisés que queda ahí en el centro, ¿no? Bueno, quería leerles la explicación que dio Kahlo en esta entrevista y su explicación es la siguiente, cito. Dice, sobre la misma tierra, pero pintando sus cabezas más grandes,
para distinguirlas del montón, están retratados los héroes, los transformadores de las religiones, los inventores o creadores de estas, los conquistadores, los rebeldes. A la derecha se ve a Amenhotep IV, que más tarde se llamó Akenatón, después Moisés, siguen Cristo, Akenatón, Zoroastro, Alejandro el Grande, César, Mahoma, Tamerlán, Napoleón y el infante extraviado Hitler. A la izquierda, la maravillosa Nefertiti, esposa de Akenatón, Buda, Marx, Freud, Paracelso, Epicurio, Genghis Khan, Gandhi, Lenin y Stalin, ¿no? Y aquí pueden ver que el mismo Freud queda plasmado en este cuadro junto a todos esos profetas, dioses, etc., ¿no? Y bueno, comentando un poco el orden de todas estas figuras, bueno, pueden ver que no hay un orden como en los murales de Diego Rivera, ¿no? Que están los buenos de un lado, los malos del otro lado, el pasado en un lugar, el futuro en el otro. Aquí, bueno, vemos, por ejemplo, que, no sé si ubican, no, Hitler, que está por acá, junto a... lo alcanza a ver, ¿no? La mera orilla, sí. Y ella lo llama el infante perdido. Acuérdense que esto es 1945 y todavía seguía el debate sobre si Hitler había muerto, si se había escapado, si seguía vivo, etc. Por eso lo llaman el infante perdido, ¿no? Luego, comentando un poco este orden, que en realidad es una falta de orden, Frida Kahlo comentó, cito, el orden de las figuras es gacho, pero los pinté según mis conocimientos históricos, que también lo son. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir si pensamos, bueno, qué hizo Frida Kahlo con las ideas de Freud? Bueno, a mí me interesaron dos cosas. Bueno, una es que Frida Kahlo está haciendo un homenaje a la visión de Freud sobre el papel del judaísmo en la historia, es como yo leo este cuadro, y ella se está insertando de cierta manera dentro de esa tradición, ¿no? Y bueno, Ganit Ankori, que es una historiadora de arte israelí, que estuvo mucho tiempo en la Universidad de Hebrea, ahora es profesora en Boston, escribió un libro sobre Frida Kahlo y el judaísmo, en donde ella estudia mucho la relación que tuvo Frida Kahlo con los orígenes judíos de su familia. Ella señala, bueno, encontró libros en yiddish, en hebreo, en su biblioteca, encontró varios cuadros en los que Frida Kahlo pinta esta relación con su familia judía, a pesar, bueno, de que uno cuando ve los cuadros de Frida Kahlo piensa en un cierto mexicanismo casi folclórico. Ganit Ankori encontró varias pistas para leerlos como una meditación también sobre la identidad judía de la familia Kahlo, ¿no? Entonces, como podemos ver, este cuadro como uno más de esos intentos por reivindicar la identidad judía de su familia. En términos de ideas de Freud y lo que hace Frida Kahlo con ellas, a mí me interesa pensar en esta crítica que hace Freud de las imágenes, ¿no? Esta idea, bueno, que la gran contribución del judaísmo a la historia es la abstracción del pensamiento que viene por la prohibición de las imágenes, ¿no? Entonces aquí hay una paradoja, porque ¿qué hace Frida Kahlo con ese libro que es un elogio del pensamiento abstracto y un rechazo de las imágenes? Bueno, lo convierte en una imagen, ¿no? Además, bueno, Freud privilegia el monoteísmo como el gran avance de la intelectualidad, la gran contribución del judaísmo a la civilización, y Frida Kahlo pinta el politeísmo, ¿no? Se podría llamar Moisés y el politeísmo este cuadro, ¿no? Entonces hay una serie de paradojas en la lectura de Frida Kahlo que a mí me interesa simplemente resaltar. Pero bueno, esto fue Frida Kahlo en 1943, y hay otros lectores del Moisés de Freud.